seguridad y justicia. ¿Cuáles son los retos del nuevo gobierno? De esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, miércoles 5 de junio del año 2019, 6 de la mañana con 32 minutos. Dedicado a este programa totalmente para hacer un análisis de la seguridad pública y del acceso a la justicia, particularmente cuáles son los retos del nuevo gobierno, cuáles son las alternativas o cuáles son las proyecciones de política pública en materia de seguridad que asumen las nuevas autoridades al frente del Gabinete de Seguridad de la presidencia de Nayib Bukele, pero también nos permitirá hacer en una parte una valoración, una evaluación de la gestión de la seguridad, del trabajo de Salvador Sánchez Serén en su gabinete y cómo este es el punto de conexión o hay elementos que tienen que conectarse entre la salida de Salvador Sánchez Serén en materia de seguridad con la entrada del nuevo gobierno y si llevan las mismas políticas públicas, si deben de cambiarlas. Bueno, vamos a tratar de hacer un análisis con amplitud sobre esto. Y es un gusto para mí recibir a Luis Enrique Amaya, consultor internacional en seguridad pública. También recibimos cordialmente a Abraham Ábrego, director de programas de atención a víctimas de Cristosal. Y también recibimos cordialmente a Verónica Reina, subdirectora de Derechos Humanos del Servicio Pasionista. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenida, Verónica, qué gusto. Gracias por la invitación, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Luis, un agrado también que nos acompañes. Muy buenos días, Carlos, y muchas gracias por tenerme acá. Gracias. Buenos días, Abraham. Bienvenido también. Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Bien, tenemos mucho que discutir. Se han tomado decisiones en las últimas horas y nos hemos enterado a través de las redes sociales, a través de la cuenta oficial, el Twitter del presidente de la República, Nayib Bukele, varios elementos de decisión, sobre todo de funcionarios y de personas que estarán o que en algunos casos ya no estarán al frente de algunas de las instituciones, particularmente de la Policía Nacional Civil. También queremos hacer la invitación a usted a que interactúe con nosotros para que nos mande sus preguntas, sus comentarios a través de nuestras redes sociales, como puede ver en Twitter, @RepúblicaSB33, nuestra cuenta, para que nos mande mensajes o preguntas. Y saludamos cordialmente a las personas que nos sintonizan a través de la señal de Canal 33.7 en cable y aquellas personas que a través de Facebook Live nos están acompañando. Buen día, que sea una buena jornada para usted. Bien, un asunto que me gustaría hacer la combinación del cierre de la salida del Gabinete de Seguridad de Salvador Sánchez Serén con este nuevo gobierno era un poco el tema de la percepción de seguridad. Nosotros le preguntamos hace un poco más de una semana a Raúl López, quien era el ex viceministro de Seguridad y Justicia, qué pasaba con el tema de la percepción respecto a la realidad. Me gustaría que escuchemos un poco una parte de esas declaraciones para luego iniciar la discusión con ustedes. Escuchemos. El problema más incongruente que hay entre la realidad y la percepción. Y hay que reconocerlo, nunca se tuvo la capacidad para hacer cambiar la percepción de la gente, porque la percepción es lo que incide en el formato psicológico que tiene la población respecto al tema de la seguridad pública. Lo cierto es que la seguridad pública ha mejorado drásticamente. Antes, por ejemplo, todo el mundo estaba expuesto que a cualquier hora de la noche le hablaban de un centro penal y le exigían una extorsión. Desde los centros penales se ordenaban los crímenes, las extorsiones, el sicariato. Hoy eso no existe. Antes, todas las semanas, no había una semana que no asesinaran un motorista, un cobrador del transporte público, o asesinaran los niños a la salida de las escuelas. Eso ya no existe. Bueno, me quedo con la última frase. Eso ya no existe. Mencionaba Raúl López hace más de una semana que nos acompañó acá y estaba con Marco Tulio Luisma, quien también era exdirector de centros penales, y nos mencionaba esto, Verónica, percepción versus realidades. Ahora hay cosas que ya no se dan y particularmente en la seguridad ya las afectaciones o ataques a niños afuera de las escuelas, motoristas, del transporte colectivo, mencionaba que esto ya no. Pero comparte o no estas declaraciones, estas afirmaciones y sobre todo era válido ese punto que mencionaban las autoridades de gobierno, que es un asunto de percepciones, pero la realidad era algo distinto. Yo creo que la percepción no se puede dejar fuera del análisis y de la situación que estamos viviendo como país en torno al tema de seguridad y violencia. Disminuir o restar importancia a las valoraciones de la población respecto a la percepción de qué tan segura se siente en un espacio público o incluso en su misma casa,
sería una mala tendencia porque al final es uno de los elementos que como gobierno o como Estado debe de estarse midiendo constantemente para poder decir qué tanto estamos impactando con nuestras intervenciones, no solo en la reducción del crimen en particular, a través de la reducción del número de hechos que ocurren y que este gobierno lo ha señalado a partir de la reducción de homicidios, pero también tiene que haber otro tipo de indicadores que permitan a la población no solo reconocer quizá una reducción de la comisión de delitos por parte del gobierno, sino también apropiarse de la sensación de sentirse seguro y segura en un espacio público o un espacio recuperado. Entonces creo yo que ese ha sido, y sí, en eso sí estoy de acuerdo, hay siempre una diferencia significativa entre lo que la gente percibe y lo que quizá en la realidad se puede observar. A veces los niveles de victimización son mucho menores que los niveles de percepción que tiene la gente sobre la seguridad, pero también hay que decir de que aunque ha habido una reducción significativa de homicidios en relación al año 2015, que es el año que tuvimos la tasa de homicidios más alta, de 102.9 homicidios por cada 100.000 habitantes, si lo medimos con 2014, que es el año, línea base de este gobierno, que a la reducción ha sido significativa, ha sido más o menos como de 10 puntos, pero la población todavía sigue percibiendo, y así es, que hay una alta criminalidad y hay una alta frecuencia de comisión de homicidios. ¿Qué pensabas, Luis? Las percepciones versus las realidades. Era un poco la mención que el gobierno insistía y era también parte un poco de la narrativa del gobierno que ha salido, que no sabían comunicar bien los que estaban haciendo, sus programas, sus actividades de política pública, también en el campo de seguridad. ¿O consideras tú que el tema de las percepciones está muy mediada por el entorno en el que vive la gente, básicamente, y no necesariamente el contraste de otras personas que están en otras expresiones territoriales, que realmente la situación de seguridad es bastante alarmante? ¿Qué opinas? Bien, estoy de acuerdo en primer lugar con lo que mencionaba Verónica, en el sentido de que efectivamente la percepción de inseguridad o la seguridad subjetiva no siempre avanza al mismo ritmo, con la misma velocidad que la inseguridad objetiva, es decir, los datos, los hechos que se reportan, tal como mencionaba Verónica. De hecho, entre paréntesis, hay que anotar que en el Plan Quinquenal de Desarrollo del gobierno anterior, quiero decir, por supuesto, los indicadores clave no incluían el tema de percepción, sino que era básicamente la victimización, que es distinto al tema de la percepción de inseguridad. La victimización, por una parte, la cual, según las mediciones del mismo gobierno, también se ha reducido. Mediciones en las cuales ha participado instancias como la Digestic, por ejemplo, en cuyas encuestas o en cuyos instrumentos se ha incorporado un punto, una batería de preguntas que exploran el tema de la victimización, con el apoyo de organismos internacionales, además. O sea, yo diría que no hay un motivo suficiente para desconfiar, digamos, de esos datos. Esta también se habría reducido, pero además de la victimización estaba como un segundo indicador relevante del Plan Quinquenal de Desarrollo, era la reducción del hacinamiento penitenciario o carcelario, y este también se ha reducido, y sin duda de manera significativa en el periodo anterior, lo cual creo yo que hay que reconocer y podemos comentar con más detalle más adelante. Ahora, volviendo al tema de la percepción, que como repito, no figura entre los indicadores clave, por lo menos del Plan Quinquenal, hay que tomarlo con cuidado porque, por ejemplo, en mediciones que uno puede revisar, por ejemplo, el de Latinobarómetro, hay que notar que los países que presentan una menor victimización y, por tanto, en ocasiones incluso percepción de inseguridad, que es a lo que quiero referirme, son países que tienen, desde el punto de vista de los registros administrativos, por ejemplo, de las policías o de las fiscalías, muchos delitos. Por ejemplo, Latinobarómetro tiene como los países que reportan menos victimización al Triángulo Norte de Centroamérica y en ocasiones también Ecuador. Chile, por ejemplo, Argentina, Perú, tienen tasas o porcentajes de victimización reportados por encuestas mucho mayores que las nuestras.
Claro, aquí uno puede encontrar una especie de paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible que ahí donde hayan más o se presentan más hechos delictivos sucede que hay menos victimización o más hechos violentos, concretamente el homicidio, haya menos victimización, incluso percepción de inseguridad? Bueno, esto es parte de lo que hay que tomar con cuidado al momento de revisar el tema de la inseguridad subjetiva, pienso yo, porque no avanza a la misma velocidad y no siempre hay forma de explicarla apropiadamente. Mucho tiene que ver sin duda el factor de los medios de comunicación, los entornos en los que viven las personas. Esto juega además los entornos en dos posibles vías que no siempre se sabe determinar en qué sentido está avanzando. Si por ejemplo, vivir en un contexto o un entorno de inseguridad incrementa la percepción de inseguridad e incluso la victimización, o si por el contrario, al vivir en estos entornos la gente se termina habituando, acostumbrando a la violencia como una medida de subsistencia, de salud mental, voy a decir. Hay que habituarse, acostumbrarse a niveles tan elevados, se terminan percibiendo de otras formas, digamos, los contextos en aras de conservar el propio bienestar. Y entonces esto hace que este factor puede jugar, repito, en un sentido o en otro, y eso hace que no siempre sea sencillo interpretar el comportamiento de este valor. Antes de irnos a la pausa, lo planteo de esta manera, Abraham. ¿Qué tanto para un nuevo gobierno debe considerar el tema de las percepciones? ¿O hasta qué punto lo debe leer con cierta cautela, como mencionaba Luis y también Verónica, que no puede dejarse de lado el tema de las percepciones, pero hay otra serie de información, datos o asuntos que permitan contrastar y tomar las mejores decisiones en materia de seguridad pública? Porque por un lado el gobierno anterior trataba de cambiar la percepción, aunque en otros lugares las condiciones de inseguridad eran más que flagrantes y se manifestaban, pero para el nuevo gobierno, ¿cómo debe ver el tema de las percepciones en materia de seguridad o en este caso de inseguridad pública? Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Verónica y Luis. Por esa razón creo que en el caso de la violencia, en donde sí hay más datos concretos para un poco establecer como una línea de metas de reducción, que no es lo mismo, por ejemplo, que corrupción, donde muchas veces hay poca información y donde tenés que guiarte por la percepción. Pero en un tema como violencia, donde solo el tema de homicidios, aunque no haya denuncia, siempre tenés un cadáver, un reconocimiento, entonces siempre hay forma de tener datos. Entonces yo no me fuera necesariamente por el tema de la percepción, sino que por toda la información que podría describir el tema de la violencia. Y yo creo que, no se trata de reconocer o no la reducción de algunos delitos, sino más bien es de ver el problema en toda su complejidad. Por ejemplo, si uno ve los índices de homicidios, hacen referencia a un mínimo de homicidios que cuando pasa ese mínimo ya se considera una sociedad con una epidemia de violencia. Entonces tú no puedes establecer planes en base a reducciones de un año a otro, sino que más bien ver si realmente estás atacando las causas y los problemas. Entonces yo creo que es enfocarse solo en la percepción como meta. Creo que en este caso de la violencia no es lo más estratégico. Creo que hay suficientes datos como para medirlo, pero no, me parece que hay mucho encimamiento en querer demostrar que ha reducido, y eso no es una variable permanente. O sea, hay otros factores que puede ser que reduzca un año, pero luego sube otro, pero en todo caso el problema es que no baja de los índices de países más violentos, y ese es el problema. Ok, antes de irme a la pausa, planteo una pregunta que la vamos a discutir en el siguiente segmento, con esto de las percepciones y construcción de apreciaciones de la gente sobre la inseguridad y las características que estamos viendo en los primeros días del nuevo gobierno, en que mucho se va a manejar por redes sociales, se va a divulgar también cómo contrasta esto, cómo se media esto, la divulgación en materia de seguridad desde las fuentes oficiales, que puede ir construyendo ciertas percepciones versus lo que Abraham mencionaba, el contraste con los datos, con lo que mencionaba Luis, de los datos duros, pero también los registros administrativos que tienen las instituciones. Es decir, ese contraste que los ciudadanos es importante que lo tengan entre ciertas ideas que se transmiten, pero con los hechos y los datos que tenemos. Lo lanzo como una idea para que lo abordemos en el siguiente bloque. Volvemos en minutos.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Esta mañana les ofrecemos un panel de análisis de la seguridad y justicia. ¿Cuáles son los retos del nuevo gobierno en este campo? Me acompañan Luis Enrique Amaya, consultor internacional en seguridad pública, Abraham Ábrego, director del programa de atención a víctimas de Cristosal, y Verónica Reina, subdirectora de Derechos Humanos del Servicio Pasionista. Había dejado en el segmento anterior una pregunta, lanzado una pregunta, y esto nos va a permitir conectar ya con áreas concretas de política pública y los nombramientos que ha hecho ya Nayib Bukele de las personas que estarán al frente del Gabinete de Seguridad. Verónica, pero un tema aquí relevante es el contraste de las percepciones con las realidades. Un gobierno tratará a nivel comunicacional de promoverse que está haciendo cosas en materia de seguridad, pero también creo que es necesario para los ciudadanos hacer un contraste con la información, con los datos que se tienen, los hechos que se registran, y también, aunque una realidad es el tema del nivel de denuncias que hay, que probablemente las denuncias no sean tan altas, aunque la expresión de victimización sea alta, y lo separemos de las percepciones, pero el punto es cómo contrastamos esto entre la comunicación de un gobierno en materia de seguridad versus los hechos concretos que se dan de violencia y las expresiones que se viven en los territorios de este país. Yo creo que en todo gobierno ha sido necesario hacer ese ejercicio desde distintas expresiones de organización de la sociedad civil, de poder solicitar información, sistematizar esa información y analizarla en función de contrastar el discurso oficial con datos concretos. Ese ejercicio no debería de abandonarse, al contrario, es como una lógica de evolución, no porque sea este gobierno u otro, sino porque es necesario que las organizaciones de sociedad civil y otras personas, otras instancias de participación ciudadana busquen mecanismos de contraloría, de revisión, de rendición de cuentas que permitan hacer ese tipo de contraste. Creo que en este gobierno podríamos incluso hacer un mayor ejercicio de este tipo. Precisamente por lo que ya comentabas, han habido distintas estrategias comunicacionales, en particular en el tema de seguridad, con el plan Mano Dura, con el plan Super Mano Dura principalmente. Hubo toda una estrategia comunicacional que permitía posicionar la política de gobierno como la apuesta más significativa, digamos, de recuperación de los territorios, también de combate al enemigo común que en ese momento se construía en relación a las maras y pandillas, y que es un discurso también asentado durante al menos más de 10 años en la sociedad civil, y que por tanto también ha tenido un impacto en la forma en que interpreta la violencia. Y eso también es importante, aunque hay instituciones, organizaciones, desde la academia, desde la sociedad civil, que pudiéramos estar haciendo un ejercicio de contraloría basado en información, tanto de información oficial como de registros propios. También hay que reconocer que la sociedad en general se ha movilizado mucho a nivel de opinión pública en torno a cómo se manejan estos mensajes comunicacionales, tanto de voces oficiales, en este caso del gobierno, del Ejecutivo, como de otras formas, a través de los medios de comunicación, que ya lo mencionaba Luis, de cómo se va movilizando también la forma de interpretar la realidad. Por ejemplo, una de las prácticas comunes que han calado en la sociedad salvadoreña es la idea de que la represión, el uso de la violencia, puede ser finalmente la estrategia más efectiva para atacar la violencia. Y eso ha sido sistemáticamente comprobado de que no funciona, que al contrario, lo que ha hecho en el país en particular ha sido complejizar cada vez más y generar otro tipo de evoluciones que muchas veces no se prevén de distintos fenómenos del crimen organizado, no solo de pandillas, sino de otras estructuras criminales. Entonces, ese es el problema quizá de no tener como costumbre o como parte de nuestras prácticas culturales el buscar que las instituciones rindan cuentas sobre qué es lo que están haciendo, que además presenten información objetiva, verificable, que sea accesible también a la población, y que además el criterio y el análisis de la realidad parta de eso y no solo de los mecanismos comunicacionales que pueden hacerse a través de distintas vías. Una, y lo estamos viendo de manera inmediata, son las redes sociales. O sea, la objetividad, la capacidad de verificar la información es bastante difícil a través de las redes. No son medios que tienden a buscar verificar una información antes de ser difundida. No es investigación, no es periodismo, no es... Entonces, ese tipo de manejo comunicacional sí puede ser un riesgo al momento de ir movilizando percepciones en el tema de seguridad que pueden ser preocupantes y que pueden generar condiciones para
desarrollar estrategias que ya hemos identificado como fallidas. Hay un aspecto aquí que menciona Verónica, Luis, y te lo consulto. También se corre un riesgo en materia, no solo quiero centrarlo en lo comunicacional, pero de ir construyendo quiénes son los actores, todos los grupos que están alrededor de la seguridad pública, centros penitenciarios, en una narrativa de amigo-enemigo. Y es muy fácil, se podría un riesgo de querer simplificar la complejidad de este tema. Evidentemente están los grupos criminales y los grupos que se persigue la autoridad, que evidentemente están en contra de la ley. Eso no vamos a menoscabarlo bajo ninguna circunstancia. Pero el tema es ver grupos, que es bien fácil, por ejemplo, grupos de, bueno, Verónica lo podrá decir, de organizaciones de derechos humanos, que casi siempre se crea una etiqueta hacia ellos, que ustedes defienden a los pandilleros, etcétera, y toda esta narrativa que se crea, pero el riesgo de ir construyendo una narrativa sobre amigos y enemigos o esta lógica maniquea, también eso puede transmitir percepciones erradas de la seguridad y legitimar políticas públicas de seguridad que violenten derechos humanos, por decirlo de esta forma. En mi opinión, el riesgo o la posibilidad de que esto ocurra tiene a su base un problema de ideologización de la manera en la que se toman y se analizan los datos, ¿verdad? En términos generales. Esto tiene, por supuesto, implicaciones en cuanto al análisis de actores, de redes y de distintos grupos de interés que hay alrededor del tema de seguridad en concreto, pero no solamente en materia de redes y grupos de actores, sino los datos mismos de lo que hablamos de registros administrativos, de datos sobre percepción, es decir, todos estos insumos que permiten hacer un adecuado diagnóstico, como se dice popularmente, que yo prefiero utilizar la frase definición del problema, porque creo que es más ajustado al análisis de política pública. Pero vaya, para efectos de definición del problema, en ocasiones se toman datos, incluyendo los provenientes de actores, que se hace, pienso yo, de una manera ideologizada, es decir, dependiendo de aquello que coincide con mi punto de vista o con mi opinión, entonces destaco tal o cual dato y minimizo o incluso ignoro alguno que no me gusta o que no termina de coincidir o encajar con lo que quiero plantear, con mi argumento, etcétera. Y lo mismo puede ocurrir desde distintos actores, algunos destacan más ciertas cosas y reducen otras, en fin. Esto yo creo que es un riesgo, por supuesto, para la forma en la que se gestionan estas redes de trabajo alrededor de la implementación de políticas públicas, pero tiene un riesgo todavía mayor, que es el de no hacer una adecuada definición del problema, ¿verdad? Y encararlo, por tanto, equivocadamente. Ya sabemos que un problema mal definido y abordado sobre la base de una mala definición, en realidad genera otro problema. No resuelve el problema que estamos teniendo enfrente, sino que estamos en posibilidad más bien de crear uno nuevo, ¿verdad? Entonces, es un riesgo importante cómo se toman los datos. Y aquí yo creo que hay que ser, de verdad, muy honrados con la realidad, honestos con los datos, con todas las cartas sobre la mesa y volteadas hacia arriba, ¿verdad? Puestas hacia descubiertas, de manera que podamos nosotros tener una perspectiva completa. Te pongo, o quiero referirme a un ejemplo concreto o puntual, y es que a mí me da la impresión de que se cae o se puede caer en una especie como de fetiche sobre la innovación. Ahora hay una necesidad de plantear que todo es innovador, que absolutamente todo es nuevo, ¿verdad? Y incluso se crean figuras, ¿verdad?, que se promueven a sí mismos dentro del gobierno como expertos en innovación, ¿verdad? Y entonces son innovadores en cómo se atiende la pobreza, innovadores en cómo se atiende la seguridad, innovadores en cómo se atiende el problema del tráfico vehicular. Es decir, son innovadores en esencia y aplicable a cualquier área de política pública. Esto me parece una estafa, ¿verdad?, por lo menos a mí. De hecho, en muchas ocasiones, en una muy buena parte de las ocasiones, no se necesita grandes ejercicios de innovación, sino de perfeccionamiento, profundización y continuidad de algunas iniciativas. Es decir, uno de los problemas que hemos tenido en América Latina es que cada nuevo gobierno quiere inventar la rueda, quiere inventar el agua tibia, quiere innovar, ¿verdad? Y entonces desconoce todos los procesos previos y ahora hay que hacer algo absolutamente nuevo, y esto significa desacumular en la experiencia del gobierno, del Estado y del país en términos generales. Hay un aspecto muy relevante que has mencionado, Luis, tomo nota porque me gustaría conectarlo. ¿Qué programas de política pública del gobierno que ha terminado sus actividades debe darle un seguimiento el gobierno actual? Es decir, por un tema, El Salvador Seguro, aparece el Yo Cambio, como algunos que se me vienen de momento a la mente, pero también tener la apreciación de ustedes sobre
sobre esto, qué tanto la secuencia de algunos programas se deben continuar y sobre todo los perfiles, las personas que tienen experiencia acumulada en esto, porque también, aunque estamos viendo también decisiones que se están tomando de cambios a nivel del órgano ejecutivo, que es lógico y es parte de las competencias que tiene un presidente para hacerlo. Pero antes de irme a la pausa, Abraham, escucharle sobre esto, qué tanto el tema es clave de la construcción comunicacional, de las acciones de política pública en materia de seguridad y un poco los comentarios que nos ofrecen Luis y Verónica. Luis pues habla un poco con la idea de quererse presentar como algo nuevo, se puede hacer una versión anterior o se puede hacer una versión también corregida, pero no sabemos si el impacto va a ser el más favorable. Sí, yo creo que un problema con el tema de seguridad y que han enfrentado los anteriores gobiernos es caer en la superficialidad. O sea, si uno quiere resolver los problemas de seguridad y de violencia, significa una intervención a largo plazo, que es un trabajo de hormiga y que no siempre tiene resultados espectaculares. Y por otro lado, el tema comunicacional en un gobierno de 5 años, lo que va a tratar de hacer es como explotar esa publicidad respecto de grandes logros, ¿verdad? Por eso es que hemos visto que la mayoría de publicidad respecto al tema de seguridad ha sido grandes redadas policiales, donde la gente ve que están capturando y que están combatiendo la delincuencia, pero el trabajo de hormiga no es ese, sino que el trabajo es fortalecer la investigación, identificar, focalizar quiénes son los que han hecho, sustentar bien una investigación y garantizar una condena. Pero realmente el trabajo se limita muchas veces a tratar de generar para que la gente perciba que se está combatiendo la delincuencia. Entonces, muchas veces es como no abordar el problema de fondo y las causas y lo que se tiene que hacer, sino que tratar de irse por lo más fácil. Y aquí es donde la innovación, por ejemplo, todo este tema tecnológico, se puede pensar que poniendo cámaras de video en todas las calles eso resuelve el problema de seguridad. Resuelve un problema de publicidad, porque yo puedo decir, vaya, ya tienen en los postes la cuestión y da una percepción, pero no necesariamente significa que está resolviendo el problema. Entonces, yo creo que el riesgo en este tema comunicacional versus el tema de violencia y la complejidad del tema de violencia con respecto de la presión que pueda tener un gobierno para generar una cuestión publicitaria es la superficialidad. Y ahí es donde se necesita, más bien es informar bien a la gente y no engañar a la gente, ¿verdad? Sino que informar bien sobre que muchas de estas cosas que hay que hacer no son de la noche a la mañana, sino que se requiere mucho tiempo y esfuerzo. Tengo que hacer una pausa y al regresar ya valoremos un poco cuál es su reacción de los nombramientos que ha hecho Nayib Bukele de las personas que estarán al frente del Gabinete de Seguridad, es decir, Ministerio de Seguridad y Justicia, Dirección General de Centros Penales, Policía Nacional Civil y también subdirectores de la organización policial y la decisión que en último momento pues el presidente ha tomado y que se conoció ayer en la noche en sus redes sociales. Volvemos en minutos. Bien, gracias por continuar junto a nosotros en República. Hemos hablado en los primeros 2 segmentos con nuestros invitados, Luis Enrique Amaya, Abraham Ábrego, Verónica Reina, sobre el tema de percepciones versus la realidad en materia de seguridad pública y también cuál es un poco de los aspectos que hay que tener en cuenta en el ámbito comunicacional de las medidas de seguridad, que esto es relevante porque ha sido parte de la estrategia de los últimos gobiernos. Ahora, vamos de lleno a este nuevo gobierno y quiénes son las personas que están al frente del Gabinete de Seguridad. El primer caso es Rogelio Rivas, que estará al frente del Ministerio de Seguridad y Justicia, y también se conoció ayer el nombramiento de Osiris Luna como director general de Centros Penales. Quiero pedir en este caso a producción si nos puede poner en pantalla dicho tuit para que lo tengamos como referencia visual de este nombramiento. Lo tenemos en pantalla, esa es parte de los recursos, solo para pedir la producción. Ahí está. Ahí está. Este día, como ministro de Seguridad, juramenté al nuevo director de Centros Penales, Osiris Luna Mesa, con quien compartimos la misma visión de mejorar la seguridad en los territorios. Entonces, ahí tenemos ese fue un tuit desde la cuenta oficial de Rogelio Rivas. A ver, Verónica, una reacción sobre esto. ¿Cuál es la apreciación que tiene de estos perfiles que estarán al frente de 2 instituciones que son claves para este gobierno, Ministerio de Seguridad y Justicia y la Dirección General de Centros Penales? Yo, antes de dar una valoración al respecto, creo que me gustaría recuperar una idea que dijo Luis en el segmento anterior, y es que
justamente dependiendo de cómo entendemos o definimos el problema que queremos abordar, vamos a tomar distintas estrategias de acción, ¿verdad? Y en ese sentido, también vamos a identificar líneas de trabajo, metas concretas, indicadores de cómo vamos a medir los logros de esos resultados y, por tanto, a definir una estrategia de intervención donde no solo se maneja, digamos, un plan a nivel de papel, sino también hay actores clave que van a hacer las piezas de ajedrez que yo voy a mover para poder desarrollar esa estrategia. Creo que los nombramientos, en ese entendimiento, implicarían esas piezas clave de estas personas, estos actores clave que van a movilizar recursos, estrategias, formas de entender el problema de violencia y que por tanto van a desarrollar un plan de gobierno que sea liderado de alguna manera por el presidente electo. En ese sentido, el nombramiento del ministro Rogelio Rivas me parece interesante en el sentido de que hay una apreciación de que es una persona de confianza, con cierta experiencia en el trabajo territorial, dos énfasis que pareciera que van a marcar el gobierno de Bukele, que es la lógica de intervención no solo desde una mirada nacional, sino desde una intervención local en el territorio, y parte de las declaraciones iniciales del presidente en el tema de seguridad, ya al tomar posesión, fue justamente la necesidad de recuperar los territorios y habló en su momento de recuperarlos de una manera distinta a cómo se ha pensado o se ha interpretado recuperar esos territorios antes. Y es a través de la presencia del Estado en lo local, en las comunidades más afectadas por la violencia, a través de distintas lógicas de intervención y de acceso a servicios. Y por tanto esperaría yo de ejercicio también de derechos. Eso puede ser entendido y leído como una buena muestra de que la política de seguridad tiene el énfasis de tener una aplicación territorial, y eso es importante porque el Estado se encuentra ausente de muchos territorios a nivel urbano, pero también en las zonas rurales, y la lógica de que pueda tener este tipo de intervención desde lo territorial es positivo. Ahora, lo que preocupa quizá desde el nombramiento del ministro de Seguridad, de Justicia y Seguridad, es que a nivel curricular no se observa capacidades técnicas comprobadas y experiencia comprobada en el tema particular de seguridad, de violencia y del entendimiento. Y vuelvo de nuevo al punto inicial de cómo definimos el problema técnicamente, no solo a nivel de estrategia operativa o de estrategia comunicacional. Y en ese sentido también preocupa el nombramiento del director general de centros penales por el contraste que puede hacerse entre sus declaraciones y la forma de entender el abordaje de la violencia. Y, por ejemplo, uno de los problemas o de los fenómenos más complejos en la sociedad salvadoreña, que es el tema de maras y pandillas. ¿Cómo se ha venido posicionando el partido Gana en relación al abordaje del fenómeno de las pandillas? Da líneas de una lógica de cómo se entiende el fenómeno y por tanto cómo se va a abordar, y las estrategias, las propuestas de iniciativa de ley que han presentado de manera sistemática son coherentes con su posicionamiento, y es un posicionamiento en contra de las pandillas, muchas veces dando luces de incluso favorecer lógicas de exterminio hacia personas que están vinculadas a estas estructuras, y que desde una perspectiva de derechos humanos y como organización de derechos humanos no vamos a estar nunca a favor de ese tipo de iniciativas. Entonces, poner a una persona que ha tenido, digamos, ese posicionamiento en una institución tan relevante en la lógica de cumplir lineamientos constitucionales del gobierno, que es la rehabilitación y reinserción de personas que han sido privadas de libertad, preocupa inicialmente, aunque como a un cuarto, quinto día de gobierno tenemos que dar todavía el beneficio de la duda de cómo se va a implementar esta política. Pero, de nuevo, aunque hay líneas o características que pudieran ser positivas en el nombramiento, como esa lógica de intervención territorial, hay otras que siguen preocupando al ser más, en un principio, el nombramiento del ministro, una lógica de confianza de personas que están cercanas al presidente y que, por tanto, confía, digamos, en la forma en que se van a desarrollar esos lineamientos, pero por otro lado también elementos represivos que se observan en el discurso y que se han observado de manera sistemática, no es nada nuevo, en las personas que están nombrando en instituciones claves
en el tema de seguridad. Hay un asunto aquí que has mencionado, Verónica, sobre el tema del criterio de confianza y el tema de despliegue territorial y que tiene consonancia con las primeras declaraciones que el presidente brindó sobre este tema, y para eso quiero aprovechar las declaraciones que tenemos. Vamos a escucharlas en este extracto de video y luego al regresar vamos a tener las apreciaciones de Luis y de Abraham sobre esto. Veamos. Lo que se hará ahora es que si se controla un territorio, el Estado va a entrar con todas sus capacidades, educación, salud, infraestructura, cultura. Vamos a entrar el Estado en completo para que recuperar el territorio de una manera integral. A veces no entendemos la relevancia del acceso a la vivienda, del acceso al agua potable en un control del territorio, pero lo que se ha estado construyendo todo ese tiempo es un Estado paralelo, en donde se tiene el Estado cuasi fallido que hemos tenido todo este tiempo y tenemos una estructura paralela formada por pandillas. Bueno, entonces ahí teníamos las declaraciones del presidente de la República. Luis, en dos líneas tener tu apreciación y luego escucho a Abraham sobre esto. Primero, tu apreciación de los perfiles de las personas nombradas en los cargos de seguridad, Ministerio de Seguridad, Dirección General de Centros Penales. Ya vamos a hablar más adelante de la policía, porque la policía también, lo vamos a abordar un segmento en sí mismo, la policía, un caso particular, y estas declaraciones que brinda el presidente sobre el tema de recuperación y control territorial desde una perspectiva integral, es decir, con traslapes de temas de seguridad, de temas sociales, de temas de bienes y servicios públicos. ¿Cuál es tu apreciación? Y sobre todo, si esta lectura es una lectura adecuada a los tiempos y a la situación de El Salvador. Mira, para mí toda la estrategia en general, incluyendo los nombramientos, ¿verdad?, debe evaluarse desde una mirada en donde por conectar con el tema anterior que mencionaba de la innovación, en donde lo novedoso no tendría que ser tanto las ideas. Yo de hecho no estoy esperando grandes ideas sin precedentes, geniales. Creo que no está ahí lo clave, sino la novedad o lo innovador tendría que estar en las acciones. Es decir, nuevas ideas no es tanto lo que estoy esperando o buscando, sino nuevas acciones. Porque en términos de ideas, no creo yo que haya necesidad de desarrollar necesariamente grandes nuevas ideas. Lo que sucede es que mucho de lo que se ha dicho y se ha planteado ya como idea no se ha implementado y ejecutado como está previsto. Y un ejemplo de ello es precisamente el tema del control del territorio, ¿verdad? Nosotros venimos escuchando de la importancia de la gestión local de la seguridad ciudadana, de la recuperación del territorio, de llevar el Estado a las comunidades. Lo venimos escuchando desde principios de los años 2000. Aquí hemos tenido la posibilidad de conocer experiencias de distintos países. Bogotá, por ejemplo, es una a la que le dedicamos mucho tiempo, pero no es la única. Medellín es otra. Algunos casos de ciudades brasileñas, como Río de Janeiro, como Sao Paulo, en fin. Incluso desde el punto de vista concretamente del caso de Bogotá, en El Salvador ha estado Antanas Mocus, por ejemplo, quien por años fue alcalde mayor de la alcaldía de Bogotá en dos periodos distintos. Equipo que trabajó con él, como Hugo Acero, por ejemplo, traído en ocasiones por Naciones Unidas, en otro caso por el Banco Interamericano de Desarrollo, en fin. En distintos momentos hemos tenido la posibilidad de reconocer la importancia de hacer gestión local de la seguridad ciudadana. Es más, la Estrategia Nacional de Prevención de Violencia que desarrollaron los gobiernos anteriores como documento, quiero decir, no que necesariamente desarrollaron en la práctica, sí, pero que está escrito, insiste mucho en el tema de la coordinación multinivel, por ejemplo, en la coordinación del nivel central con este nivel intermedio de las gubernaturas, ¿verdad?, de las gobernaciones departamentales y las alcaldías, y cómo esto llega a los territorios. De hecho, la conformación de los consejos municipales de prevención de violencia, que luego cambiaron su nombre a comités municipales de prevención de violencia, la lógica era esta precisamente, llevar el trabajo a los territorios y poner todos los servicios del Estado en ellos, y llevar salud, educación, cultura, arte, deporte, todo lo que se está diciendo ahora. Si ustedes me preguntan a mí, yo tanto como nuevo y como nunca antes he escuchado, no podría decirlo, ¿verdad? Esto ya se ha escuchado y varias veces y por años.
Entonces yo, más que esperar una novedad en esta idea, lo que estaría esperando es una novedad en la implementación efectiva de este tipo de planteamientos. Es ahí donde yo vería en el nuevo gobierno la posibilidad de mostrar una capacidad de innovación, de trabajo diferente, que se exprese, repito, en los territorios, en el trabajo operativo, no necesariamente en los planteamientos teóricos o estratégicos. Es decir, no estoy yo ahí poniendo la mirada y el centro de atención. Y desde esa perspectiva es que yo evaluaría todo lo demás, incluyendo los nombramientos. La pregunta que yo me haría es si el actual ministro y el resto del equipo están en posibilidad de operativizar, materializar ese tipo de planteamientos, más que si están en grado de salir con una idea nunca antes escuchada, ¿verdad? Si tienen posibilidad de implementar esto, estas son las características que habría que evaluar, más que si son repito, teóricos del tema de la seguridad y si son consistentes desde el punto de vista conceptual en materia de seguridad, yo diría si tienen capacidad de materializar e implementar estas iniciativas. Este es para mí el reto. Y yo, por lo menos en el caso del actual ministro, yo veo herramientas para ello. Si su experiencia se ha concentrado precisamente al haber sido presidente de ISDEM en el conocimiento de toda la gestión del territorio, su paso precisamente por el nivel intermedio de las gobernaciones departamentales también está en este sentido. Entonces yo me preguntaría si esta trayectoria, esta experiencia le permite implementar aquello. Yo, de nuevo, para mí el fetiche de la innovación no debiera llevarnos a una necesidad de estar escuchando discursos teóricamente complejos, sino más bien si hay posibilidad de implementar y desde esa mirada evaluar si los nombramientos sirven para la operativización de acciones. Esta creo yo que es la mirada que debiera tenerse. Ok, muy bien. Tengo que irme a la pausa, pero al regresar vuelvo con Abraham para tener su apreciación de esto. Incorporo un tema más para que Abraham pueda todavía desarrollar la idea del tema de la Policía Nacional Civil, los nombramientos y luego la reacción del presidente de la República sobre esto, en particular uno en concreto de un personaje como subdirector de la policía que generó reacciones en redes sociales y el presidente tomó una decisión sobre ello. Volvemos en minutos. Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo el tema de la seguridad y justicia, cuáles son los retos para el nuevo gobierno. Abraham, teníamos pendiente escucharle sobre los nombramientos que se ha hecho el presidente de la República, tanto en el Ministerio de Justicia y Seguridad como en la Dirección General de Centros Penales. Primero, ¿cuál es su apreciación del perfil de estas personas y de los retos que asumen? Y también un poco los elementos que mencionaban Verónica y Luis en el segmento anterior. ¿Qué implica, por ejemplo, llevar a la práctica la implementación de medidas? En lugar, mencionaba Luis, de innovar y pensar en cosas, más bien llevar a la práctica acciones de política pública que disminuyan los índices de inseguridad, pero también que permitan un trabajo del Estado en esos territorios. Sí, yo comparto la opinión. Creo que el reto que tendrá el nuevo gobierno es hacer un análisis adecuado de lo que no ha funcionado en los anteriores dos gobiernos para no llevar a la práctica sus planes de seguridad, porque desde el gobierno de Funes y luego de Sánchez Serén prácticamente han tenido planes de seguridad con un enfoque bastante amplio e integral, que, como decía Luis, ya incluían el tema de la recuperación social de los territorios. Entonces, en la práctica, tanto el gobierno de Funes como de Sánchez Serén, diría yo que se desviaron en lo que planteaba el plan y no supieron materializar las políticas de seguridad. Entonces, a la larga, han sido gobiernos que, si uno mira el tema estadístico, por ejemplo, el número de militares en tareas de seguridad pública, el tema de violaciones de derechos humanos acreditados a miembros de la policía, los índices de homicidio, ven que el enfoque siempre fue represivo. Y el tema de prevención, de reinserción, rehabilitación, todavía no cuaja. Hay varias leyes presentadas en la Asamblea Legislativa que no se han movido. Entonces, mi pregunta sería si realmente el análisis que se va a hacer, creo que no debería ser un análisis sobre programas solamente, cuál programa debo retomar, sino que sobre enfoque. Si yo voy a retomar el enfoque integral, que es lo ideal y que nosotros decimos, un enfoque, creo que lo ideal es retomar el plan de seguridad del 2010, que era bastante integral, incluía el tema de atención de víctimas,
Entonces creo que es un reto. Entonces comparto esa opinión de que el tema es cómo llevar a materializar y los problemas que ha habido y generar experiencia. Y luego lo del gabinete, igual, creo que vimos una parte del gabinete que fue anunciado públicamente donde había más coherencia entre experiencias y capacidades con los puestos, y luego vimos otra parte del gabinete que no se conoció mucho, donde ahí así no pega mucho a veces la experiencia y el conocimiento con el cargo. Pero en este tema de seguridad sí yo diría que lo que ha hecho el presidente es optar por alguien de confianza que podría tener las herramientas porque tiene experiencia territorial, pero luego cuando hablemos de la policía vamos a ver que el problema de los ministerios es que si realmente el ministerio es el que va a articular las políticas de seguridad o las fuerzas que están afuera de la institucionalidad, que son los que han predominado en el tema de seguridad y que no controla el ministerio. Entonces, el ministerio tiene que articular la estrategia en todas las instituciones de seguridad si se quiere lograr territorio. Entonces, la pregunta sería más bien si el gabinete en general de seguridad tiene esa coherencia para realmente irse con un enfoque de control territorial como plantea el presidente, porque no ha sido la experiencia de control territorial que han venido algunos de las experiencias de otros países, es prácticamente limpieza represiva de los territorios. En las zonas, por ejemplo, donde ha habido desplazamiento, lo que se ha hecho es tratar de expulsar de la zona a los pandilleros y básicamente ahí se queda. Entonces la otra experiencia, que es la que plantea Luis, que no se ha implementado, es la que hay que adquirir experiencia, pero hay que tomar una decisión. Bueno, ya que nos da la pauta, Abraham, hablemos de la Policía Nacional Civil, Verónica, y los nombramientos que se han hecho. El director Mauricio Arriaza Chicas, el director de la Policía Nacional Civil, ayer por la tarde hizo un nombramiento de subdirecciones, pero el presidente de la República, en uno de los casos concretos, emitió un tuit. Quiero ver si lo tenemos en pantalla para poderlo publicar. Ahí está. Uno era Godofredo Miranda como subdirector de áreas especializadas. Cuando hizo el nombramiento ayer por la tarde o en el transcurso de la mañana, Mauricio Arriaza Chicas, el presidente entonces emitió un tuit a las 9:45 de la noche. Se ordena a la Policía Nacional Civil la remoción de Godofredo Miranda de la subdirección de áreas especializadas. El nuevo nombramiento deberá contar con mi visto bueno antes de ser aprobado. Hay que prestarle atención sobre todo a las últimas dos líneas. Luego también tenemos el tuit de la respuesta de la Policía Nacional Civil sobre esto en concreto. Ahí está. Señor presidente, su orden ha sido cumplida y se le presentarán 3 ternas de mandos con el grado de comisionado para los cargos de subdirecciones, general, de investigaciones, de administración, de seguridad pública, de inteligencia, para ser evaluados y autorizados por su autoridad. Esto fue publicado ayer a las 10:45 de la noche. Entonces, aquí hay un asunto, Verónica. Primero, la disposición del presidente ante los nombramientos que había hecho el director de la Policía Nacional Civil y ahora la reacción de la Policía Nacional Civil sobre esto. Bueno, primero, volver a la idea inicial, ¿verdad? La forma en que entendemos un problema va a determinar a qué piezas clave yo voy a escoger para desarrollar esa intervención. Entonces, lo primero es ver eso. El nombramiento clave también aquí es el director general de la Policía Nacional Civil, Arriaza Chicas. Luego hay una estrategia del nuevo director de determinar cuáles iban a ser sus direcciones más estratégicas. Y sí se observa el día de ayer, específicamente en redes sociales, una cantidad de denuncias y de reclamos en torno a esos nombramientos y en particular al nombramiento del subdirector de inteligencia, Godofredo Miranda, por su vinculación con un caso también bastante emblemático de la historia salvadoreña, el caso Katia Miranda, y la posible omisión de investigación de la que se le acusó en su momento. Entonces, también cuando uno revisa los nombramientos a nivel tanto de dirección como de subdirecciones, observa que han sido personas, en primer lugar, vinculadas, la mayoría, no todos, pero vinculadas a esta, digamos, línea militar de la Policía Nacional Civil que se conforma desde los primeros años cuando se firman los acuerdos de paz y
se generan cuotas específicas de la guerrilla, pero también de las Fuerzas Armadas para incorporarse a la Policía Nacional Civil. Este grupo de Arreza Chicas, Flores Murillo, de Godofredo Miranda, son parte de una élite militar que se incorpora no de la mejor manera inicialmente a la policía a través de un lineamiento presidencial que no estuvo, digamos, de acuerdo a los parámetros que Naciones Unidas estaba también recomendando a El Salvador para la conformación de la Policía Nacional Civil. Y luego, en la década de los 90, al principio de los años 2000, también se observa una serie de irregularidades donde se señala a estos personajes, y específicamente a Arreza Chicas, a el subdirector también de la policía, Flores Murillo, que él ya viene del gobierno anterior, de Sánchez Serén, como subdirector de la policía. Y como decía, el día de ayer fue más evidente la crítica y la denuncia de la participación en el caso Katia Miranda de Godofredo Miranda. Entonces, en ese contexto, el presidente dice, retoma, digamos, la crítica que se ha generado y establece un lineamiento de retirar a Godofredo Miranda, y a mí me parece positiva, además, que la policía responda en la lógica de no solo vamos a acatar respecto a eso, sino que vamos a revisar cuáles son las propuestas que se han presentado para sus direcciones y generar unas nuevas propuestas para que el presidente las apruebe. Yo creo que aquí es importante que la sociedad civil, organizada o no, de manera particular, haga un ejercicio de Contraloría constante para que los nombramientos sí tengan una coherencia con el discurso gubernamental de recuperación del territorio, que como ya decíamos no es una estrategia nueva, pero que al fin y al cabo sí consideramos desde distintos espacios, creo yo, desde la academia, desde las organizaciones, que es una estrategia adecuada, ya, desde la lógica de llevar al Estado los servicios y el ejercicio de derechos de la ciudadanía, de la población, de manera efectiva. Ahora, si este equipo pueda o no lograr esa estrategia como otra pieza clave dentro de la política de seguridad, será de verlo. A nosotros nos preocupa como Servicio Social Pasionista, uno, el planteamiento de qué es lo que se pretende hacer en términos de cómo se va a administrar la Policía Nacional Civil a partir del Plan Cuscatlán, en su ámbito de seguridad, y obviamente también por los nombramientos actuales. O sea, no hay en el Plan Cuscatlán un proceso que permita fortalecer los controles o los mecanismos de supervisión interna y externa de la Policía Nacional Civil, ni lineamientos en torno a la depuración tan necesaria que dentro de la policía, que no es solo del gobierno anterior, sino que no ha podido realizarse de manera sistemática. Me quedo con la última idea que mencionó Verónica, Luis, para escucharte sobre esto. Uno de los retos que se ha mencionado para las distintas administraciones que asumen el órgano ejecutivo y en materia de seguridad es una reingeniería de la Policía Nacional Civil, y eso implica depuración de cuadros policiales, fortalecimiento de la Inspectoría de Seguridad, que depende del Ministerio de Seguridad, pero es para investigar el trabajo de agentes policiales señalados por diversos casos o por supuestos cometimientos de delitos, ejecuciones extrajudiciales y demás. Pero el punto aquí es por dónde pasan las líneas estratégicas del nuevo gobierno, desde tu perspectiva, Luis, para el tema de la Policía Nacional Civil. Y uno de los énfasis que sé que has trabajado tú también es el de la policía comunitaria, que es un tema que cómo la policía territorialmente llega, se desplaza y trabaja de una manera distinta de cómo lo ha hecho en los últimos 10, 15 años. Sí, de hecho el tema de policía comunitaria, por empezar con este punto, es una de las cosas que habría que preguntarse cómo entran o si no entran, ¿verdad? Dentro de la estrategia del nuevo gobierno. Porque ese es un camino, desde el punto de vista del análisis de política pública, esa es una opción, pero no es la única opción, ¿verdad? Puede tener distintas alternativas, y lo que nos gustaría escuchar a todos, o a mí en lo particular, es cuál es el camino seleccionado y la racionalidad o la explicación que da cuenta de esa opción, ¿verdad? Pero el tema de policía comunitaria no es la panacea ni es el único camino a seguir, ¿verdad? Es una opción que nos parece que tiene potencialidades, sin duda. A mí en lo particular me parece que tiene importantes potencialidades, pero también tiene aspectos, tiene bemoles, digamos, y lo mismo en otros enfoques o en otras maneras de encarar esto del trabajo policial. Esto se expresa en doctrina, en fin. Bueno, esta es una de las preguntas que habría que hacerse, si entra o no entra. Ahora, si uno revisa los planes estratégicos institucionales de la Policía Nacional Civil, del gobierno del expresidente Funes y del ahora expresidente Sánchez Serén,
uno encuentra en esos planes estratégicos institucionales de verdad casi en el mismo sentido, salvando las diferencias, ¿verdad? Casi en el mismo sentido que la del 2009, Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia, y los desarrollos posteriores hasta llegar al Plan El Salvador Seguro. Uno encuentra miradas muy integrales, ¿verdad? Y si uno ve los documentos, una cosa son los documentos, y si uno ve las acciones, otra cosa son las acciones, ¿verdad? Es a esto a lo que me refiero. Cuando mencionaba en el segmento anterior lo de centrarse en la acción, ¿verdad? Como elemento innovador, que lo innovador sea la acción, digamos, no la idea necesariamente. Sabemos que no puede haber acción sin idea, pero digo, que no se quede al nivel del planteamiento documental en los papeles de gobierno. ¿Qué es lo que uno encuentra, por ejemplo, en los planes estratégicos institucionales de la Policía Nacional Civil? Distintas áreas de trabajo que la policía ha identificado con una mirada, pienso yo, repito, integral. Hay, por ejemplo, referencias a la importancia del bienestar policial. Hay referencias al tema de la prevención de la violencia, particularmente de violencia juvenil. Hay referencias al tema de violencia hacia la mujer. Hay referencias a la reorganización y reestructuración de la Policía Nacional, al equipamiento y la dignificación del trabajo, a la coordinación interinstitucional y cómo la policía se vincula, que por cierto, desde el punto de vista de la gestión del territorio, este es un elemento clave, la articulación interinstitucional y multinivel, como mencionaba antes. Este es, digamos, probablemente la bala de plata, digamos, de la recuperación de los territorios, es decir, la articulación interinstitucional. Y hace referencia a estos planes a esto. De hecho, hace referencia a la importancia de que la policía haga gestión de cooperación internacional, por ejemplo, y cómo se vincula con instituciones o instancias regionales. Bueno, si uno ve estos planes, ahí hay una variedad importante y cada uno de estos temas en sí mismo tiene una relevancia y un peso específico particular. La gran pregunta que nosotros nos hacemos es, vaya, si ya están identificadas grandes áreas de trabajo, ¿por qué no se ha podido desarrollar con suficiente claridad? Ahí es donde, desde el punto de vista teórico, recurrimos al concepto de la brecha de implementación, es decir, de cómo hay un espacio entre lo que se dice que se va a hacer y lo que se hace finalmente. La pregunta, vuelvo, creo, a responderla más o menos del mismo modo que respondí la anterior, y es, más que nuevas ideas o nuevos planteamientos o nuevas líneas estratégicas, la pregunta es, ¿este equipo de trabajo puede ayudar a implementar operativamente lo que de hecho se ha identificado, por lo menos en los dos últimos planes estratégicos de los dos últimos quinquenios para la Policía Nacional? Esta es la pregunta. Y mi impresión con respecto a ese equipo es que son todos policías de carrera, con experiencia, deberían tener posibilidad de trabajar en ello, ¿verdad? Yo ciertamente, quizás con esto cierro para darle espacio a Abraham, hubiese preferido que hayan más mujeres en el equipo de conducción de la policía. De hecho, me hubiera gustado una mujer como directora general de la Policía Nacional Civil. Esto sí habría sido nuevo, por cierto, ¿verdad? Porque sí ha habido ministras de Relaciones Exteriores o de Educación, han habido en el pasado. Directoras generales de la Policía Nacional Civil, no. Esto sí habría sido nuevo. Y lo mismo, por cierto, me habría gustado ver en el Ministerio de Defensa, una mujer. Pero bueno, esta es otra cosa. El punto es cómo este equipo tiene la posibilidad de materializar los planteamientos que por lo menos a lo largo de 10 años se han venido insistiendo y planteando. Tengo que hacer la pausa. Al regresar hablemos, Abraham, sobre la Policía Nacional Civil, preguntas y comentarios que han llegado a nuestras redes sociales de los amigos y amigas. Si usted quiere hacerla, pues estamos todavía a tiempo. Nos puede escribir a través de nuestro Twitter, @RepúblicaSB33, y con gusto leemos sus preguntas. Volvemos en minutos. Bien, han llegado algunos comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @RepúblicaSB33. Muy agradecido con las personas que nos escriben y nos comentan. Ahí dice Oscar López: muy a pesar de haber implementado una cantidad de planes seguros, entre comillas, y obtenido un subsidio por parte de las telefónicas, fue un rotundo fracaso. Rafael Mengíbar: los estudios, investigaciones, tesis académicas son ciencia social de la realidad violenta, crimen, pandillas, pero los gobiernos no los estudian. El problema creció, ahora es más complejo, pero nunca será tarde si se toman medidas coherentes, lógicas, posibles y comprobar resultados. Luis Contreras: el quinquenio de Sánchez Serén finalizó con casi 23.000 asesinatos, superando la gestión de Funes Cartagena, de Mauricio Funes. No ha existido reducción alguna de homicidios.
Rafael Hernández Cisneros, a la señorita que defiende los derechos humanos de pandilleros, le pregunto, ¿y la vigilancia de derechos humanos de las víctimas y los derechos humanos de los familiares de masacres realizadas por pandillas, dónde quedan? ¿Ustedes lo denuncian? Bueno, ahí tenemos 4 comentarios que han llegado a través de nuestras redes. Me gustaría tener una reacción, Abraham, en aquello que tiene que ver con el trabajo de Cristosal y conectar con lo de la Policía Nacional Civil, que me gustaría escuchar su apreciación, y luego voy con Verónica y con Luis. Sí, yo creo que el otro reto del Gabinete de Seguridad es que, algo que decía Verónica al principio, es que se vende como una contradicción el tema de creer que la represión va a resolver el problema de seguridad, pero también hay una idea de que el respeto de los derechos humanos es incompatible con el combate a la criminalidad. Entonces, como que que si alguien defiende derechos humanos, está defendiendo solo los derechos humanos de los pandilleros. Lo que no es cierto, y lo que yo invitaría a la gente a hacer análisis más completos. Claro. Nosotros estamos trabajando con víctimas de desplazamiento por violencia y nos hemos percatado de la violencia en pandillas, pero también nos hemos percatado de la violencia estatal. De hecho, en la última coordinación de organizaciones con el ministro saliente, Mauricio Ramírez Landaverde, era que había una mesa de discusión de casos de violaciones de derechos humanos por parte de cuerpos policiales. Entonces yo creo que hay que hacer análisis, no con la pasión de decir, bueno, estos son defensores de los criminales, porque tampoco es cierto que, y ahí yo retomo lo que se plantea, yo creo que algo que no veo muy claro en el planteamiento es cómo se va a enfocar el tema de víctimas. Y el tema de víctimas es una cosa que los gobiernos anteriores han dejado bastante descuidado. El plan Cuscatlán, por ejemplo, sí menciona que el gobierno va a reconocer el desplazamiento y va a profundizar en los datos para erradicarlo. Pero no veo tan claro el tema de víctimas. Y yo invitar a que el tema de víctimas debería ser como uno de los ejes prioritarios en seguridad. Y en esa línea conecto con que nuestra reserva al tema de seguridad es sobre todo en la policía. Sí. No se puede hacer vino nuevo en odres viejos. Lamentablemente la policía, y hay que recordar que la policía tiene una tandona. Esta tandona son militares que venían del conflicto armado, que en violación a los acuerdos de paz, este grupo de militares, violación que hicieron tanto el Frente como Arena, permitieron que se incorporara la nueva Policía Nacional Civil. Este grupo de militares han estado señalados a lo largo de la historia de la PNC en diferentes jefaturas, no solo como violación de derechos humanos, sino que han entorpecido el combate al crimen organizado y en la parte de combate a las drogas. Y eso está documentado bastante. Entonces, nuestra reserva, sobre todo con el director de la policía, es que forma parte de este grupo, haya tenido varios puestos y está bastante cuestionado, incluso con denuncias en la Procuraduría de Derechos Humanos. A mí no me gusta descalificar de entrada, pero nos parece que el símbolo de colocar a alguien que viene de esa historia no da una confianza de un cambio en el paradigma de justicia que pase del enfoque represivo a un enfoque más integral. Esa es nuestra reserva. Nosotros sí invitamos a que se valore el tema de víctimas. No lo vemos como muy reflejado. Todos los gobiernos hablan de víctimas, pero a la hora de las horas no hay voluntad política, y no solo del Ejecutivo, también del Legislativo y el Judicial. O sea, ahí está la ley de desplazamiento, que paradójicamente la ley de desplazamiento, que ya incumplió la sentencia de la Corte, no les preocupa a los diputados y les preocupa incumplir el plazo para la ley de reparación, de reconciliación. O sea, ahí hay preocupación porque ya va a terminar el plazo, pero ya pasaron 3 meses del plazo de la sentencia para la ley de desplazamiento y no veo la misma preocupación. O sea, yo lo veo más como la tendencia siempre a proteger a los victimarios y olvidar a las víctimas. Entonces, ese creo que es
una cosa que yo espero que el nuevo gobierno retome con bastante fuerza. Muy bien, me quedan 6 minutos, 3 y 3 para atender sus reacciones finales y poco también la reacción de Verónica a las preguntas y un poco el tema de derechos humanos, porque no se puede pasar por alto una estrategia de política pública en materia de seguridad, cómo se conecta con el tema de derechos humanos, y a Luis escucharte sobre el tema penitenciario, porque creo que es fundamental. Bueno, yo creo primero en relación a las reacciones del público, creo que una falla que se ha tenido de manera sistemática, independientemente del partido en el gobierno, ha sido justamente esa brecha entre lo que se planifica y lo que se implementa, y cómo caen de manera sistemática en estrategias populistas. Y eso con independencia de contar con un plan o no, o contar con el financiamiento suficiente o no. Incluso, y mezclándolo, vinculándolo con el tema de víctimas, el gobierno anterior, a pesar de que tenía un eje estratégico de trabajo en eso, invirtió de las contribuciones especiales, de las 2 contribuciones especiales, casi el 4% de los fondos obtenidos, a diferencia de lo que se invirtió en, por ejemplo, bonos hacia la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada. Entonces, ahí se observa también en cómo se desarrolla o cómo se implementa el presupuesto de nación en este tema, las prioridades gubernamentales, ¿verdad? Y en relación a las víctimas, bueno, ya lo dijo Abraham, hay una tendencia a creer que cuando se habla de derechos humanos se está restringiendo las capacidades del Estado de combatir el delito. Eso es falso, al contrario, basarse en una estrategia de gobierno y en el tema de seguridad en particular que tenga de manera transversal y sistemática este enfoque de derechos humanos, lo que hace garantizar que haya una investigación basada en el respeto, en el debido proceso, en la legalidad y en la posibilidad de lograr justicia de manera mucho más transparente y probable ante las distintas formas de comisión de delito. Y lo otro es que sí, o sea, también como organizaciones sociales, como Servicio Social Pasionista, al igual que Cristosal, acompañamos víctimas de violencia de todo tipo. No estamos dejando de reconocer las agresiones y las implicaciones que los grupos de pandillas han tenido a la sociedad salvadoreña. E incluso atendemos a agentes de la Policía Nacional Civil que también han sufrido algún tipo de amenaza, porque creemos de que la atención a la violencia implica reconocer a la víctima en cualquier persona. Y eso nos permite actuar así el enfoque de derechos con lo que la institución trabaja. Y por último, sí, me sumo al llamado de Abraham. Es necesario exigir también a este nuevo gobierno que haya una estrategia de atención integral a las víctimas de violencia. No está contemplado en el Plan Cuscatlán en el ámbito de seguridad, no existe ese eje, solo son 3. Se elimina la visión de atención a las víctimas y podemos caer nuevamente en el riesgo de enfocarnos en seguir persiguiendo al victimario y olvidarnos nuevamente de las víctimas que ya venimos no solo del conflicto armado, sino de la realidad, de la actualidad. Ahora, hay un asunto aquí, no quiero pasarlo por alto, ya la mención que hace Verónica sobre el tema de derechos humanos, Luis, pero otro agente clave es la política penitenciaria en particular, y el caso del programa Yo Cambio, que fue una de las inversiones en la fase final del gobierno de Sánchez Serén, y que se empezaron a ver una serie de actividades, de acciones, de resultados, de una serie de productos. El punto aquí es qué tipo de secuencia debe tomar el gobierno, este nuevo gobierno, sobre el caso del Yo Cambio y la lectura también de la política penitenciaria. Yo en general esto lo enmarcaría, Carlos, en un ejercicio honesto, repito, desideologizado, ¿verdad? Con mucha honradez intelectual y franqueza con la realidad, de revisión, un trabajo de revisión honesto de lo que se ha hecho antes, lo que se hizo por parte de los gobiernos anteriores, qué es lo que funciona y lo que no funciona de verdad, francamente dejarlo por fuera, pero con la misma franqueza aceptar que pudo haber avances importantes. Un ejemplo de ello, creo, es el programa Yo Cambio, que por cierto el gobierno anterior en algún momento pareció que se lo atribuía a sí mismo, cuando en realidad la iniciativa, y esto está consignado por cierto en una revista académica que se llama Administración Pública y Seguridad, una revista que publicó el año pasado la UCA con el apoyo de una universidad estadounidense cuyo nombre es John Jay College of Criminal Justice. Publicaron un trabajo importante, de hecho lo preparó Laura Andrade, que es la persona que ahora está al frente del JUDOP, sí. Exactamente. Un trabajo que me parece muy interesante, digno de ser leído, y ahí se consigna que la iniciativa del Yo Cambio inició o dio comienzo en el año 2011, con un trabajo
prácticamente pionero del entonces director del Centro Penitenciario de Apanteos. O sea, este trabajo viene desde antes, ¿verdad? Y hacia adelante lo que se hizo, por supuesto, es dotarle de método. De refinanciamiento. Exactamente, y sofisticarlo desde el punto de vista de la gestión, en fin, se hizo un trabajo importante, pero la iniciativa y sus elementos fundamentales se sitúan en el año 2011 en el Centro Penitenciario de Apanteos a cargo del director. Bueno, así como se pudo reconocer la importancia de este trabajo, evaluar si de verdad es conveniente continuarlo, pero con toda honestidad, no de manera ideológica, seleccionando aquellos elementos que me dan la razón y descartando aquellos que me la quitan, ¿verdad? Lo mismo habría que decir, por ejemplo, con la inversión multimillonaria que se ha hecho en el sistema penitenciario. La reducción del hacinamiento penitenciario es importantísima, ¿verdad? Siempre se manejó la cifra de 300% de hacinamiento, pero eso en un momento se superó por bastante. Llegó a cerca de 380. O sea, estaba más cerca de 400 que de 300% de hacinamiento. Y ahora está por debajo de 200. Las estimaciones últimas que estuve revisando andaban entre 140 y 160% de hacinamiento, lo cual es muchísimo más manejable. Solamente con esas circunstancias, un programa como el Yo Cambio se puede implementar. Es que en las condiciones anteriores de hacinamiento no hubiese sido posible que tuviese el impulso que ha tenido en la última parte y en los últimos años. Son cosas que honestamente debieran evaluarse, como también, por ejemplo, debiera corregirse el hecho de que actualmente todavía, aunque sé perfectamente que esto no depende solo del Ejecutivo, todavía no hay una ley de reinserción y rehabilitación de miembros de maras y pandillas. Esta es una de las cosas que hay que corregir con toda franqueza. Claro, repito, no depende solo del Ejecutivo, pero hay que incluirlo en la agenda de las gestiones que el gobierno debiese activar en su relación con la Asamblea Legislativa. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ha sido un panel muy interesante con diferentes temas y hemos ofrecido a nuestra audiencia distintas lecturas de la seguridad pública, de los retos del nuevo gobierno, pero también en retrospectiva qué elementos quedan del gobierno anterior que se pueden continuar o aquellos que se deben de desestimar. Abraham, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Verónica también, muy amable por haber estado con nosotros. Luis, muy agradecido. Muchísimas y gracias, espero que nos volvamos a encontrar dentro de un tiempo en medida de las acciones que va haciendo el nuevo gobierno y ya tener su lectura, sus primeras reacciones y cuáles son los argumentos para analizar esto. Ha sido un gusto. Será hasta mañana, 6:30 y que tenga un buen día.